Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Vamos a trabajar sobre cómo elaborar diagramas de fracción o de especies predominantes utilizando Excel. Bueno, primero que nada, te invito a revisar los videos que te dejo en la descripción de este video, en donde aparecen los links correspondientes para entender el balance de masa, principalmente, y el balance de concentración de carga, porque de ello dependemos para construir la expresión matemática que vamos a trabajar en Excel. Pues bueno, primero que nada, iniciar entonces con un ácido monoprótico, como lo es el ácido acético. Este ácido acético, pues A es el ion acetato, es el contraión, y H pues, representa el protón. Si revisamos los videos anteriores, como te comento, aquí HA es el ácido y A menos en este caso es el acetato. HA es el ácido acético, y como te dije, aquí en estos videos tú puedes encontrar cómo llegamos a la deducción correspondiente, ¿sí?, de esta ecuación. Es decir, esta ecuación nos ayuda a calcular la fracción correspondiente a el ácido. Y esto nos ayuda a calcular, ¿sí?, la fracción correspondiente a la base conjugada o A menos, o ion acetato. ¿De acuerdo? Pues bueno, ya viendo esa parte que necesitamos, pues colocar una columna de 0 a 14. Por ejemplo, podemos ir de 1 en 1, o de punto 1 en punto 1, o de punto 5 en punto 5, como tú lo desees, ¿sí? Y algo también que debemos de tomar en cuenta es que en las tablas de libros puedes encontrarte el valor de pKa, ¿sí? Este valor de pKa en realidad pues corresponde al logaritmo de esta constante, ¿sí? Al logaritmo de esta variable. Es decir, si nosotros le sacamos logaritmo a la constante, logaritmo, el menos logaritmo base 10 de esto, nos queda el pKa, ¿sí? Entonces el Ka pues equivale a ¿qué? A 10 a la menos pKa, ¿de acuerdo? Este valor es función de la temperatura, entonces a 25 grados centígrados nos comenta la literatura que este valor es aproximadamente 4,75, o la constante es 1,77 por 10 a la menos 5, la constante de acidez. ¿De acuerdo? Entonces, si lo quieres a otra temperatura, bueno, tienes que consultar en la literatura cuál es el valor correspondiente, o estimarlo de manera termodinámica haciendo uso de una ecuación que se llama Van Hoff. Bueno, es una aproximación para encontrar una constante de equilibrio a otra temperatura, partiendo del supuesto que se conoce un valor a una temperatura determinada. Una vez que ya tenemos aclarado lo anterior, pues te digo, puedes ir de punto 5 en punto 5 si quieres, y así hasta llegar a 14, o de uno en uno, ¿sí? Entonces, lo primero que tienes es, colocas el pH, y en la segunda columna colocamos el valor de H más, que equivale a 10 a la menos H. Eso viene de la parte principal de la cuestión del concepto de pH. pH más es 10 a la menos pH. Y ya teniendo H más, pues nos vamos a la fórmula. Dice que la fracción HA equivale a H más entre H más la constante de equilibrio. Y es lo que hacemos. H más, que ya lo conocemos, entre DH más la constante A. Pero esta debe tomar en cuenta que es un valor que no va a cambiar en ningún momento. Por ello le colocamos el signo de pesos. Y únicamente pues le damos que ejecute todo el intervalo de pH. Ahora aquí hacemos algo similar. Aquí nos dice que esto es K, ¿sí?, que es ese valor entre D, la concentración H más K. Y con ello pues tenemos la fracción correspondiente. No olvides, si el cálculo es correcto, entonces la suma de esas dos fracciones nos tendría que dar
la unidad o el 100%, ¿verdad? Pues bueno, con ello entonces ya tenemos esto. ¿Y qué graficamos? Pues graficamos el pH con respecto a cada una de las fracciones. Y lo que vamos a obtener es estos datos. Eso corresponde, la línea azul corresponde a HA, entonces le ponemos ese valor aquí. Y esta línea naranja corresponde a pH con HA menos. Por lo tanto, gobierna esta parte. Como te comenté en los videos que te pido que revises, este valor que donde cruzan ambas concentraciones, o bueno, donde cruzan ambas líneas, quiere decir que en ese momento la concentración tanto de ácido acético como de acetato es la misma y entonces el pH es igual a pK. Si te das cuenta, aquí más o menos es 4.7. 4.7 que corresponde a valor de pK. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera tú ya tienes el gráfico, ¿sí? Y claramente puedes observar lo siguiente, que cuando el pH es menor que el valor de pKa, la especie predominante es el ácido. Es decir, puede toda esta especie, desde el punto de vista termodinámico, podría considerarse la especie predominante. Eso no quiere decir que no haya otras especies. Lo que significa es que esta especie en realidad está en una proporción tal que pudiera representar todo nuestro sistema. ¿De acuerdo? Y ocurre también que después del pKa, o sea, después de ese pH, arriba de pKa, lo que gobierna es, o de alguna manera lo que predomina es el ion acetato, ¿sí? Y de esa manera, pues tenemos ya el análisis completo. Si tú quisieras hacer otro tipo de ácido, ácido cianhídrico, ácidos clorhídricos, ácido nítrico, ácidos, digamos que son monopróticos, pues esperarías un comportamiento similar. Por último, a veces necesitamos hacer un reporte, trabajar esto y en ocasiones pues es mayor el costo que hay que pagar para imprimir un gráfico a color, ¿verdad? Entonces, pues yo te recomendaría utilizar pues algunas alternativas en Excel, que sería este caso. Tú seleccionas el tipo de gráfico que tú deseas de utilizar. Si mal no recuerdo, pero nos podemos ir aquí en formato de serie de datos, línea principal, no. A ver, creo que es por este lado donde podemos cambiar la línea. O sea, me refiero a que tú puedes elegir en lugar de color. Entonces le doy aquí, por aquí tiene que venir el diseño de gráfico, cambiar colores, transformar. Y aquí tú puedes elegir el tipo de línea. Bueno, aquí está. Tú puedes elegir qué tipo de línea quieres. No, ¿dónde será? Pero de doble clic. Eje principal, opciones. A ver, formato. O tal vez aquí. Título, leyenda. No. Bueno, aquí lo importante es que tú puedes generar de alguna manera pues un cambio de color o seleccionar pues una línea diferente para evitar pues un costo elevado por impresión. ¿De acuerdo? Entonces aquí, ahí ves cómo se hace. No lo recuerdo en este momento, pero pues ya tienes tu diagrama de fracción. Esto es muy importante para procesos, por ejemplo, como lixiviación, procesos de flotación, donde tú tienes que estar seguro, al menos desde el punto de vista termodinámico, si estás trabajando en un pH determinado, cuál podría ser o es la especie predominante. ¿De acuerdo? Ahora vamos a pasar a otro caso, ¿no? A un ácido nitrótico.
Nuevamente, en el ácido diprótico ahora tendrás dos constantes de disociación, pK1 y pK2. Estos datos ya vienen en la literatura y entonces cada uno es 10 a la menos pK1 y cada 2 es 10 a la menos K2. A una temperatura dada, pues esto es 25 grados centígrados, por ejemplo, pero los datos pueden cambiar. Estos datos cambian en la medida que la temperatura también lo hace. Y bueno, pues en este caso es el ácido carbónico. Entonces A, en este caso el contraión, es el ion carbonato. ¿De acuerdo? En ese sentido, entonces, nuevamente tenemos aquí un intervalo de pH. Tú puedes elegir en qué paso vas a ir avanzando de 1 en 1 hasta 14 o de 0.5 en 0.5 hasta 14. Aquí calculamos el valor de H más, nuevamente como te comenté, del concepto de pH despejas H más y es 10 a la menos pH. ¿De acuerdo? Y ahora aquí calculas H2 más. Este H2 más viene de los balances que te comento e insisto, aparecen en la descripción de este video. ¿Qué otros videos tienes que ver para deducir estas ecuaciones? No obstante, lo que está en rojo es lo que vamos a programar aquí. Entonces le damos H2A y aquí nos queda, que es H al cuadrado, es decir, esto al cuadrado. No utilizo el típico formato de una, como de una, como un triangulito que significa potencia. Mejor prefiero utilizar la palabra potencia para poner el cuadrado. Y si ves esta parte de abajo es común, h al cuadrado más k1 más k2. Entonces, pero algo muy, muy importante, tienes que tomar en cuenta que estos son constantes. O sea, esto no va a cambiar. Por ello llevan el signo de pesos. ¿Sí? Y esta, pues es K1. Y esto sí cambia. Esto está cambiando. Es el H más. Y esto es H más al cuadrado. ¿De acuerdo? En ese sentido, entonces, pues ya hacemos el cálculo. Únicamente arrastramos o damos clic. Lo mismo vamos a hacer para H menos, en donde para H menos la ecuación que aplica es esta. ¿De acuerdo? Y entonces, para el contraión A2 menos, pues hacemos esta operación. Con ello, pues ya trazamos nuestro diagrama y ese diagrama que hemos trazado, pues va a tener una similitud con esto. ¿Sí? Esto nos dice que si graficamos pH contra H2A, nos va a aparecer esta línea aquí, el azul. Y bueno, con esa línea azul, ¿qué quiere decir? Que ahí predomina el ácido carbónico o la especie ácida. Posteriormente tenemos otra zona de pH con HA menos, que sería toda esta región, que está gobernada por todo esto que está en color anaranjado. ¿Sí? Y finalmente tenemos otra zona que es pH con A2 menos, que sería toda esta región. ¿De acuerdo? Y bueno, entonces en ese sentido, ya tenemos los datos o la información que necesitamos. Te insisto nuevamente, ¿quién es A? A vale el carbonato. Y bueno, aquí hay dos zonas importantes que platicar. Que si el pH es menor que el pK1, pues va a gobernar o va a predominar el H2. Es más, si nosotros tenemos un pH que se encuentra entre pK1 y pK2, entonces quiere decir que toda en esta zona y ahí predomina el ion bicarbonato. Pero si el pH es mayor que la zona pK2, pues todo esto va a ser el ion predominante. Algo interesante también es que el punto máximo de la segunda disociación siempre será pues el promedio de los valores de pK1 y pKa2. Y con ello, pues ya tenemos nuestro diagrama de predominio o de especies predominantes. Te repito, de esto es muy, muy importante. Si estudias ingeniería química para conocer qué especies
se encuentra en una solución, pero si estudias hidrometalurgia o metalurgia extractiva también es fundamental porque hay especies acuosas que están en contacto con los minerales y pues podemos conocer cuál es la especie predominante. De igual manera ocurre en la flotación, los colectores tienen una disolución o disociación en agua y por lo tanto a cierto pH pues gobierna una especie predominante. Y bueno, pues por último vamos a revisar el caso de un ácido triprótico, que es el ácido fosfórico. En este caso aquí A es PO4, ¿no? Sería PO4 3 menos, ¿no? Y entonces, pues aquí tenemos nuevamente la información termodinámica, los valores de pKa, que también aquí es función de la temperatura siempre. Estos valores están a 25 grados centígrados. Nuevamente, cada uno es 10 a la menos pKa, cada 2 10 a la menos pK2 y así. Nuevamente, aquí tenemos un intervalo de pH de 0 a 14. La concentración de H+, ya sabes que es de la definición de pH, 10 a la menos pH. Aquí calculamos H3. Esta expresión es un poco más amplia. La puedes observar aquí. Es esta. Y algo que es común en todas, pues es el denominador, ¿verdad? Ese denominador está en todas las 4 especies. Entonces, pues lo único que tenemos que hacer es tener mucho cuidado aquí para escribir el desarrollo de esto, ¿no? Es h al cubo entre h al cubo más k1 por h cuadrada más k2 por k3 por h, cuidando utilizar los símbolos de signo de peso para mantener constantes las constantes termodinámicas. Bueno, para evitar que haya pues un movimiento de una celda y que nos haga un cálculo diferente. Y bueno, entonces aquí ya tenemos H3, H2, HA menos y A3 menos. Y bueno, ¿qué nos dice? Pues aquí tenemos 3 valores de pKa, ¿verdad? Entonces, para un pH que sea menor al pK1, pues la especie que va a predominar es la de ácido fosfórico. Si el pH se encuentra en un intervalo de pK1 a pK2, la especie que predomina es la siguiente. Y si la especie predominante, bueno, y si el pH, perdón, eso está entre pK2 y pK3, la especie predominante será esta. Y si el pH en una solución de ácido te marca 14, la que va a predominar es fosfato. Estos dos picos que se presentan aquí, o dos zonas como de mesetas, nuevamente, al igual que el caso diprótico, el máximo es el promedio de estos dos pKa. Y de esto, el promedio de estos dos pKa. Y con ello, pues ya podemos establecer cuál es la especie predominante en algún proceso que estamos interesados en estudiar y por supuesto que contenga un ácido, por ejemplo, triprótico, diprótico o monoprótico. Por supuesto, cuando hay otras especies, por ejemplo, metales, se van a establecer otros compuestos que más adelante los vamos a revisar para el caso de lixiviación y con ello garantizar que hay una especie que se está formando. Antes de terminar con este video, pues me gustaría mencionarte que estos cálculos son termodinámicos, lo que significa que únicamente nos sugieren que esa especie es estable desde el punto de vista termodinámico, sería la especie que tendríamos que encontrar, pero no nos dice en qué grado o en qué concentración, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para confirmar esto, bueno, cuantificar en el laboratorio cuál es la verdadera concentración. En otras palabras, solamente la termodinámica nos dice cuáles especies podrían establecerse en la solución, pero no nos da una idea de qué cantidad o en qué concentración se encuentran. ¿De acuerdo? Pues bueno, con ello hemos llegado al final de este video. Espero te haya gustado. Y por supuesto, escríbeme aquí en los comentarios si quedó todo claro o si tienes alguna duda. Y todo esto lo vamos a aplicar más adelante para el área de hidrometalurgia
y principalmente para la flotación de minerales, en especial para aquellos, bueno, para la flotación de óxidos, ¿de acuerdo? Pues nos vemos en un siguiente video. Saludos.